de realizar algún tipo de modalidad de turismo de aventura. Adelante, Aldo. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí estar presente a ustedes el día de hoy. Encantado de poder compartir información valiosa para ustedes con relación al turismo de aventura, pero también vamos a poder hablar sobre aspectos fundamentales relacionados a la gestión del turismo, ya que el turismo de aventura se enmarca dentro del sector turismo, ¿no? Es una especificidad quizás y también en la región donde ustedes se ubican, es una vocación, ¿no? Por el territorio, ¿no? Entonces, con mayor razón todavía conocer más sobre esto y poder entender cuáles las funciones que tiene que cumplir los municipios, tanto de centros poblados menores, distritales o provinciales, ¿no? Les vamos a pedir que por favor vayan escribiendo a los participantes de qué municipio vienen y también que puedan ir dejando sus preguntas por el chat en cualquier caso para ir respondiéndolas, ¿sí? Vamos a tratar de ver aspectos fundamentales para iniciar y vamos a ir entrando en el tema. Bien, entendemos de que todas las personas que están presentes o la gran mayoría trabajan en espacios o bueno, en territorios, ¿no? Distritales eh, donde ustedes tienen recursos turísticos, ya probablemente se desarrolla el turismo, ¿no? Relacionado a actividades como caminatas, campamentos, eh, escalada, de repente barranquismo, canyoning, ¿no? Entre otras actividades, ¿no? E inclusive montañismo también. Eh, el día de hoy vamos a poder entender aspectos que corresponden a las responsabilidades del municipio, ¿no? Pero primero empecemos entendiendo el sistema, ¿no? Entendiendo cómo nos vamos a enmarcar nosotros y cómo se enmarca el trabajo que hace la gestión pública eh, que hacen ustedes y que cumplen ustedes desde el área de turismo o desde el área o bueno, la gerencia de desarrollo económico, dependiendo cómo les vaya tocando, ¿no? En cada municipio. Bueno, en sí, manejar el turismo de aventura es bastante completo, bastante complejo, porque es una actividad que se realiza en un entorno, en un espacio natural que se asocia a un ecosistema, a flora, fauna, ¿no? Y a biodiversidad, a comunidades que viven en el entorno, ¿no? Un estilo de vida, ¿no? Entonces así tenemos un sistema cultural o un contexto cultural que es el sistema que pueden ver a la izquierda, donde encontramos los valores sociales, la ideología, ¿no? Los comportamientos de, de la población local, ¿no? Por otro lado, tenemos también el sistema jurídico administrativo en el cual ustedes se enmarcan en su trabajo, ¿no? Que está muy relacionado a las leyes, a los decretos, a los lineamientos, ¿no? Acuerdos, y es por eso que mucho de su trabajo de ustedes está ligado a las disposiciones legales que tanto el gobierno central o el gobierno regional, inclusive el municipal a través de sus resoluciones, ¿no? O dictámenes va pautando, ¿no? Luego tenemos el sistema de calidad en procesos o el sistema de normas, ¿no? Este es un sistema netamente empresarial que probablemente no estemos nosotros tan cercanos a él, pero es un sistema en el cual se homologan, ¿no? Los procesos, los procedimientos, los estándares de trabajo para muchos sectores productivos, ¿no? Incluyendo el de turismo, ¿no? Y sobre todo en el Perú ya se está desarrollando desde el 2018 todo este sistema normativo ISO en temas de turismo de aventura. ¿Eso qué quiere decir? Que no se trata de descubrir la pólvora o hacer cosas nuevas, sino se trata de en, tomar estos insumos, ¿no? Y empezar a utilizar estos instrumentos para poder de repente utilizarlos en nuestro sistema jurídico, ¿no? Y el sistema de calidad en el desempeño, ¿no? Que tiene que ver con la relación a la formación del personal especializado, en este caso para turismo de aventura, ¿no? Este personal que tiene algunos años de preparación, ¿no? Que ya conoce aspectos técnicos de la actividad que hacen, ¿no? El equipamiento,
sobre eso y sabe aplicar sobre todo procedimientos, ¿no? De manera segura. Entonces, estamos hablando de varios sistemas que se entrelazan en la realidad, ¿no? Para que ustedes puedan entender y gestionar el turismo de aventura, van a tener que entender estos 4 sistemas, no solamente el sistema jurídico. Si nosotros estamos entendiendo solamente el sistema jurídico, vamos a ver limitado el análisis y la gestión que vamos a hacer sobre el turismo de aventura. Y vamos a ir viéndolo poco a poco en el transcurso de la presentación. Entonces, podemos resumir que arriba tenemos los valores a aplicar en la vida y el trabajo, ¿no? Ojo, estamos hablando de aspectos de la vida social y el trabajo, ¿no? Que realizamos dentro de nuestro distrito. El marco de actuación social, ¿no? Con relación al sistema jurídico, la organización del trabajo y el contenido del trabajo. Entonces, de esta forma vamos a, digamos, de alguna forma entender y ordenarnos mentalmente antes de empezar con todo, ¿no? Bueno, como les decía, el turismo de aventura es una actividad, o bueno, son actividades que se desarrollan en espacios naturales. No es como poner una empresa de un hotel, ¿no? Ya que un hotel es un predio privado, todo lo que pasa pasa bajo administración o gestión del hotel, ¿no? O similar en un restaurante, ¿no? Sin embargo, en las operaciones de aventura, el servicio y el producto que nosotros vendemos se desplaza a través de un entorno natural, ¿no? Teniendo así una asociación de red vial, ¿no? Con relación a la distancia desde un pueblo o desde una ciudad, desde un distrito, accesibilidad de las rutas, ¿no? Conectividad de este recurso turístico, este espacio natural que yo voy a promover con otros lugares para que lo haga más competitivo y no solo esté solo, ¿no? En un espacio natural que probablemente no lo haga atractivo a la visita, ¿no? A la motivación de visita. Luego de eso tenemos otro aspecto muy clave que ustedes como gestores públicos tienen que ver bastante, que es la zonificación del distrito, zonas de uso vulnerable en el caso existan en la zonificación del municipio, ¿no? Y zonificación de áreas naturales protegidas en el caso de que alguno de sus municipios tenga límites con áreas naturales protegidas. Ahí ya saben que hay una jurisdicción independiente del CERNAN y se necesita una articulación, ¿no? Sobre todo articulación con relación a una articulación con relación a DIRCETUR, porque cuando DIRCETUR, dentro de su marco normativo, quiera cumplir funciones, va a necesitar opinión vinculante, tanto del municipio como del CERNAM o de CERFOR o del área de conservación privada a quien le corresponda, ¿no? También acá se ve el saneamiento físico legal del ámbito, del espacio. Este es un aspecto muy clave, sobre todo lo vamos a ver en un rato, y bueno, y la identificación, categorización de recursos, ¿no? De recursos con vocación turística, ¿no? Y acá hablamos con vocación turística porque ese recurso principalmente tiene que demostrar demanda ya, ¿no? No se trata, digamos, es bien difícil que en un proceso de desarrollo en turismo, pues un municipio quiera proponer una actividad en un lugar donde no hay nadie, no hay conectividad, no hay buena accesibilidad, ¿no? No hay empresas que promuevan eso, entonces es como que es bien difícil poder, digamos, proponer eso, ¿no? Se tiene que trabajar mucho más todavía de lo que se trabaja ya en lugares que están posicionados, ¿no? Luego tenemos de repente ver la topografía, ¿no? Ese es un layer, una capa en donde vemos la geografía, la morfología, la cobertura vegetal, las especies que se encuentran en el medio ambiente, ¿no? Y acá es una parte que siempre cuando hago presentaciones hablando de los recursos naturales del Perú, siempre menciono que todos estamos muy orgullosos de nuestros recursos, pero sin embargo, al momento de nosotros gestionar estos ecosistemas, ¿no? Estos espacios naturales, es muy limitado la acción que tomamos, ¿no? O digamos, hay muy pocas acciones concretas que se tomen con relación a la protección de especies, ¿no? De cobertura vegetal, que es el primer productor de un ecosistema, ¿no? Bueno, luego los recursos naturales de uso turístico deportivo, hay en algunos de sus espacios probablemente se desarrolle deportes federados, deportes de aventura, ¿no? Que no es lo mismo que actividades de turismo de aventura, ¿no? Probablemente la escalada se desarrolle o se desarrolla el montañismo, que también es considerado como un deporte, no formalizado en el Perú, pero es un deporte, ¿no? Y el tipo digamos, de características con relación al terreno, ¿no? No todos
las montañas son iguales, no todos tienen las mismas pendientes, no tienen los mismos fenómenos naturales, o no tienen también las mismas características en las temporadas y demás, ¿no? Esas son cosas que se ven ya desde de repente la especificidad del especialista de aventura, ¿no? También va a ser importante entender los usos y derechos ancestrales y culturales, ¿no? Porque esto se relaciona también al saneamiento físico legal. Cuando nosotros estamos viendo un espacio donde se va a utilizar para actividades de aventura o se utilizan para actividades de aventura, probablemente algunos pasen por espacios donde estén asociados a comunidades, ¿no? Y en muchos casos pasan que las comunidades empiezan a administrar estos espacios, ¿no? Y lo cual es también bastante positivo, ¿no? Porque hay un involucramiento de la comunidad local, ¿no? Bueno, también hay algunos espacios de conservación que considerar y finalmente la realidad, ¿no? La realidad va a cambiar de territorio en territorio, de distrito en distrito donde ustedes se desarrollen, ¿no? El nivel de desarrollo económico de la población va a ser diferente, ¿no? Y por lo tanto el nivel de, digamos, el desarrollo social que tenga esta población, ¿no? Y la llegada que pueda tener a los posibles visitantes o visitantes, ¿no? Situación política actual del lugar, ¿no? Y el perfil del visitante, qué tipo de visitante visita este lugar, ¿no? ¿Por qué lo visita? También el sistema normativo, sistema empresarial, como hablábamos al principio, ¿no? La cadena de valor, los proveedores, porque el turismo de aventura no se provee solo, ¿no? Tiene la característica, o bueno, el turismo en espacios naturales en general, tiene la característica de dejar beneficios económicos a diferentes proveedores, ya sean directos o indirectos del destino, ¿no? Del distrito donde se desarrolla. Y después, finalmente, el desarrollo de personal calificado, ¿no? Ustedes en la región tienen una gran ventaja con relación al montañismo. Es la única actividad, digamos, de turismo de aventura que tiene un instituto para la formación, ¿no? Y además tiene asociaciones y ya tiene un nivel muy avanzado de desarrollo, ¿no? Esto no pasa en otras regiones, ¿no? Y por lo tanto tienen ahí algunos componentes que pueden utilizar para poder ir creando alianzas desde el municipio con estas entidades que pueden ayudar a los procesos formativos, evaluativos, ¿no? De identificación o de funciones que ustedes tengan que cumplir, ¿no? Ahora, dentro del trabajo que ustedes hacen en los municipios, ya sean centros poblados menores o de municipios distritales o provinciales, ¿no? Van a tener responsabilidades de acuerdo a la ley orgánica de municipios, ¿no? O de municipalidades, ¿no? Y en verdad que las responsabilidades son bastantes con relación a, principalmente se relacionan con relación a la zonificación del distrito, ¿no? Se relacionan muchísimo también a la articulación que pueda tener con los ministerios de cultura y con el Ministerio de Turismo, ¿no? El trabajo que haya hecho el municipio con relación a una lista, al inventariado de los monumentos arqueológicos o históricos, ¿no? O también restos arqueológicos, ¿no? Conforme corresponda. También la misma ley, la ley orgánica de municipalidades menciona muy claro que nosotros en el trabajo que hacemos desde el municipio tenemos que alinearnos con la ley general del turismo, ¿no? Y esto es lo que principalmente hace las DIRCETURES, ¿no? Entonces las DIRCETURES trabajan dentro de un marco normativo en articulación con MINCETUR y pues velan por el cumplimiento de todo este sistema turístico que tenemos, ¿no? Que parte desde la identificación de recursos turísticos, ¿no? Desde su jerarquización y su ingreso al sistema de información geográfica del MINCETUR, y a partir de ahí se pueden empezar a promover ya y proyectos de inversión pública, ¿no? Que son más tirados al desarrollo de infraestructura o acondicionamiento para la visita, ¿no? También el municipio tiene que ver con aspectos del saneamiento del medio ambiente, ¿no? Como el tema de manejo de residuos sólidos, aguas servidas, pozos de sanación, agua potable, alcantarillado, alumbrado, ¿no? Y esto es súper importante en el aspecto de, digamos, de, de generar las condiciones para la visita, ¿no? Muchas veces se nos caen muchos proyectos porque desde el municipio y no necesariamente desde turismo, porque turismo no ve esto necesariamente, todas estas
funciones que tiene el municipio, pero desde turismo tenemos que tener la capacidad de ir identificando, ¿no? ¿Qué espacios están más desarrollados o presentan las condiciones para la visita de los turistas, para ir priorizando y tomando decisiones con relación a los recursos escasos que se tienen, ¿no? Esto es algo que siempre se considera, al menos desde mi instituto considera mucho, ¿no? Bueno, una de las cosas que siempre hace el municipio es el desarrollo de promoción turística, ¿no? Y cultural, ¿no? Entonces esto es algo que, por ejemplo, muchas veces los municipios hacen constantemente, pero de repente se olvidan de trabajar aspectos de saneamiento físico-legal o zonificación, ¿no? También, por ejemplo, el municipio, desde las funciones que tiene, desde la ley orgánica, puede promover acciones de conservación de los recursos naturales, ¿no? Y el turismo, por ejemplo, eso es un speech para el turismo, ¿no? El turismo promueve la conservación de estos recursos, ya que se hace un uso, un aprovechamiento no directo del ecosistema, ¿no? Es decir, nosotros vamos a un espacio y no nos llevamos nada más que recuerdo, ¿no? Lo que podríamos impactar es a través del mal comportamiento, del sobreuso del recurso, ¿no? Pero para eso ya viene otra etapa en la gestión del visitante, ¿no? Y trabajos que se tienen que hacer luego, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, algunos municipios como ustedes van a ver, no es que, no necesariamente ustedes en turismo, pero los municipios otorgan permisos vehiculares de uso turístico para actividades de aventura, ¿no? Como por ejemplo, en este caso va a ser cuatrimotos, que mucho hay en regiones, ¿no? Buggies, tubulares en otras regiones, ¿no? Una de las cosas que es muy importante, por ejemplo, en el artículo 18 menciona que el municipio reglamenta la construcción, remodelación o demolición de infraestructuras relacionadas al turismo que garanticen la seguridad y ornato de la ciudad, ¿no? Esto con relación digamos, a aspectos o a modalidades de turismo de aventura que se están volviendo muy populares actualmente, ¿no? El municipio tiene un gran trabajo de articulación que hacer con relación a estas actividades como el zipline, ¿no? Como el skybike, como el columpio extremo, que son principalmente infraestructuras que se construyen ya sean de metal, ¿no? O digamos de material noble, ¿no? Y que deben tener permisos tanto de construcción como licencias de funcionamiento, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante también, ¿no? También otra de las cosas que puedo usar yo que tengo que considerar dentro de mi trabajo en el municipio va a ser el Plan Integral de Desarrollo Provincial o Plan de Desarrollo Concertado, si es que existe, ¿no? Estos documentos que me van a poder a mí ayudarme a entender qué se está priorizando en la planificación y de esta forma yo poder coger, digamos, ciertos presupuestos que puedan alinearse al turismo, ¿no? Bueno, en realidad son bastantes los artículos que se relacionan al turismo y los dejo para que los vayan leyendo, solamente les estoy mencionando algunos de los más importantes, ¿no? Otra de las cosas que de repente es un gran trabajo que se tiene que hacer desde el municipio es el mantener un catastro actualizado, ¿no? Porque esto ayuda muchísimo a la gestión del gobierno regional, ¿no? Del gobierno regional, ya que con esta información de una zonificación y de límites muy concretos y exactos, el gobierno regional puede hacer un mejor trabajo en la gestión de recursos turísticos, de lugares para turismo de aventura y también en los proyectos de inversión pública que se vayan priorizando, ¿no? Porque ningún proyecto de inversión pública se desarrolla en espacios que no han sido saneados, ¿no? O que no son saneados, ¿no? A ver. Bueno, también el municipio también puede normar, ¿no? El uso de instalaciones de algún sitio turístico, ¿no? Y los servicios que se prestan en ¿no? Por eso es que muchas veces podemos ver en algunos lugares, ha habido lugares intervenidos por el municipio, ¿no? Donde han puesto senderos, han puesto señalización, han puesto ciertos servicios, ¿no? Han puesto boletería, ¿no? Y probablemente estén allí, ¿no? Entonces, esto es parte de una de las acciones del municipio, sí, sin embargo,
debido al factor social de articulación que requiere el turismo, a veces se caen esos proyectos a largo plazo por condiciones políticas y también porque no hay una fuerte gestión local o digamos, un comité de gestión con relación a este sitio, ¿no? Alguien que puede hacerse responsable en el tiempo, ¿no? Y acá es algo muy importante, ¿no? Y lo dicen ustedes como servidores públicos también lo deben aceptar, ¿no? De que en realidad hay que empoderar muchísimo, hay que trabajar muchísimo en los actores locales, ¿no? Y porque los servidores públicos vamos y venimos, ¿no? Entonces, los que sostienen un proceso de desarrollo siempre van a ser ellos, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante siempre esa articulación. A ver, el sitio turístico está registrado como un bien municipal, ese es otro aspecto, porque hay un tema de saneamiento también con relación a quién posee estos recursos, ¿no? Hay muchos recursos que ustedes se van a dar cuenta que pertenecen a algunos ministerios o a bienes nacionales, ¿no? Y estas son cosas que ustedes tienen que identificarlo, ¿no? Y eso lo van a ver cuando tengan un catastro actualizado o tengan la información de la zonificación del municipio también, ¿no? Bien, el sitio turístico cuenta con organizaciones vecinales como juntas de vecinos, comunidades comunales o asociaciones de promotores turísticos, ¿no? Y acá es lo que venía diciéndole, ¿no? Este trabajo que se puede hacer de crear una entidad, una figura organizada que pueda ayudar a la gestión de estos espacios que se intervienen desde el municipio también, ¿no? Lo que también puede hacer el municipio es emitir ordenanzas con relación al uso o reglamento relacionado al sitio turístico, ¿no? Inclusive hay municipios que emiten algunas ordenanzas o emiten algún pronunciamiento con relación al interés que tienen con relación a ciertas actividades o eventos programados, ¿no? Bueno, a ver, continuemos. Bueno, una de las últimas que quería hacer énfasis el día de hoy era con relación a la ley orgánica, es que la autoridad municipal o municipio ordena la clausura transitoria o definitiva de edificios en la modalidad de turismo aventura que constituye un peligro a la seguridad, ¿no? Y acá el trabajo muy, muy fuerte articulado entre el área o la Gerencia de Desarrollo Económico con la de Defensa Civil, ¿no? Porque estos son los encargados de hacer las visitas y asegurarse la seguridad de los lugares donde están desarrollando actividades de turismo de aventura, ¿no? Y no solamente con relación a infraestructuras de zipline y demás, ¿no? Sino que también hay espacios de turismo de aventura donde se hace rapel o escalada y se instalan estas pequeños pedazos de metal que se llaman bolts, ¿no? Que se pueden usar para la escalada. Sin embargo, a veces se hacen instalaciones inadecuadas, ¿no? Utilizando fierro de ferretería y demás, ¿no? Y eso constituye un factor de riesgo, ¿no? Para el desarrollo de este tipo de actividades. Bien, hasta ahí es algo introductorio para ir entendiendo de que el municipio en sí, desde su gestión del espacio distrital, ¿no? Va a tener diversas responsabilidades relacionadas a cómo se zonifica, ¿no? A cómo se gestionan los recursos, a acciones relacionadas a infraestructura en el recurso, a articulación con los pobladores locales y demás, ¿no? Sin embargo, a veces eso se ve muy limitado a pocas acciones, ¿no? A acciones muy limitadas desde el municipio, ¿no? Ahora, en turismo de aventura es un poquito más complejo porque no es como turismo convencional, ¿no? Lo más problemático del turismo de aventura es el hecho de que siempre está sujeto a factores de riesgo que pueden desencadenarse en accidentes y emergencias, ¿no? Que ya pasaba en el Perú y pasa bastante en el desarrollo común en lugares donde no hay gestión, ¿no? Donde hay muchos accidentes, ¿no? Y ustedes seguramente por ahí tienen algún comentario sobre eso. Y si tienen algún comentario sobre eso, por favor les pediría que dejen ahí en el chat, escriban algún caso que conozcan en sus municipios, ¿no? Para ir tomándolo, o bueno, que hayan visto en su región, para ir tomándolo como ejemplo, ¿no? Bien, bueno, para entender el turismo y este sistema turístico, vamos a empezar a hablar de los recursos turísticos, las locaciones y algo de los productos. Bien, empecemos.
todo esto ligado a espacios naturales, ya que lo que nos junta el día de hoy es el tema de gestión de turismo de aventura o de turismo al aire libre, ¿no? En espacios naturales, ¿no? Eh, los recursos turísticos son como cualquier otro recurso, ¿no? Que tiene el municipio. Sin embargo, estos se caracterizan por ciertos aspectos clave, que lo voy a explicar en un ratito, pero un recurso turístico no es lo mismo que cualquier otro recurso natural, ¿no? Porque, por ejemplo, montañas o quebradas hay en todos lados, ¿no? Pero hay ciertas particularidades, ¿no? En ese espacio que lo hace turístico, ¿no? Que lo hace llamativo, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco de eso para que ustedes puedan empezar a tener algunos criterios más con relación a qué lo hace turístico, qué no lo hace, ¿no? Eh, bien, gracias por dejar sus comentarios. Por favor, escriban de dónde vienen, de qué municipio son, ¿no? Y cualquier pregunta también. Bueno, los recursos son expresiones de la naturaleza, como dice el manual de recursos turísticos del Perú, ¿no? Que fue actualizado en el 2018. Eh, Puede ser de la naturaleza, de la arqueología, ¿no? Históricas, materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico y se encuentra en actualización constante. ¿Qué quiere decir eso, no? De que un recurso turístico va a ser todos estos digamos, expresiones, llamémosle así, ¿no? Que que tienen gran valor, ¿no? Que son ricas en sí, ¿no? Que son destacables en el entorno natural, ¿no? Por ciertas condiciones, ¿no? Por ciertas características, ¿no? Y hay una palabra clave: constituyen la base del producto turístico, y consideren la palabra producto turístico porque esto en gestión pública lo van a utilizar mucho luego para el tema de desarrollo del turismo, ¿no? Y se encuentra en constante actualización, y esto es algo que de repente a veces como municipios nos olvidamos y desde la gestión pública lo dejamos un poco de lado, el hecho de actualizar el inventario de recursos turísticos, ¿no? Porque ningún bien o, digamos, o expresión de la naturaleza o recurso en sí se mantiene igual, ¿no? Y va a ir variando. Entonces, esto es un aspecto de actualización constante y a veces lo dejamos de lado, ¿no? Ahora, los recursos turísticos tienen categorías. En el que hoy nos vamos a enfocar es en el de sitios naturales. Sin embargo, también existen manifestaciones culturales que se inventarean, folclore, ¿no? Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. Todos estos se pueden asociar a los sitios naturales, ¿no? Puede ser un sitio natural que tenga manifestación cultural, donde se haga folclore, ¿no? Y donde haya eventos, por ejemplo, deportivos programados, ¿no? Entonces, estos se van a relacionar también entre sí. Y eso los van a hacer más competitivos también un recurso. Ahora, los recursos turísticos en el inventario de recursos turísticos que ustedes lo van a ver, seguramente algunos ya están con el tema del plan de desarrollo turístico local, ¿no? Y temas así. Tienen tipos y subtipos, ¿no? En los tipos tenemos las montañas, quebradas, planicies, cavidades naturales, ¿no? Las montañas se utilizan para hacer montañismo, las quebradas se utilizan para hacer rapel o a veces barranquismo. Las cavidades naturales o cuevas se utilizan para hacer espeleo, ¿no? Espeleología. Hola, Los valles, las costas. no, no Buenas está. tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, los valles, las costas que se utilizan para diferentes tipos de actividades o para traslados, ¿no? Los cañones, pongos, cuerpos de agua, corrientes de agua, se utilizan para el kayak, para el rafting, ¿no? Aguas termomedicinales, áreas naturales protegidas, zonas paisajísticas. Y acá, ojo, consideren que, atentos que un área natural protegida se puede considerar como un recurso turístico, ¿no? Y también dice otros, ¿no? Esto en la parte de acá hay más y menos que ven en la parte inferior. Es súper importante que le presten atención porque hay formaciones, digamos, naturales, ¿no? O accidentes geográficos que se encuentran en nuestros distritos y que probablemente no estén muy bien relacionados a estos tipos y subtipos, ¿no? Así que también pueden ser otros lugares paleontológicos, por ejemplo, formaciones rocosas, colpas, caminos pintorescos y otros, ¿no? Y cuando digan otros, ahí es algo que ustedes tienen que sustentar bastante bien, ¿no? Porque se van a encontrar con especificidades de actividades de turismo de aventura. Por ejemplo,
En los recursos turísticos no se consideran el recurso turístico viento, por ejemplo, ¿no? Viento con relación a un valle o viento con relación a una montaña, ¿no? O digamos los tipos de vientos que puede haber en un entorno. Eso no se considera y eso se utiliza muchísimo para actividades como el parapente, ¿no? Se utiliza muchísimo para actividades en la costa como el windsurf, ¿no? Que depende del viento, la calidad del viento que tengan, ¿no? Entonces son estas cosas que no están en el recursos, en el inventario todavía, ¿no? Y tampoco hay actividades submarinas, ¿no? O hay recursos para actividades submarinas, por ejemplo, no puedes inventariar todavía un coral, ¿no? O bueno, una formación que esté, digamos, debajo del agua, ¿no? Estos son cosas que sí se necesita de un especialista, de alguien que conozca el tema para ir proponiendo técnicamente esto, ¿no? Y justificando, ¿no? Ahora, como dice en la parte derecha, seguramente ustedes ya están convencidos de esto, de que todos los recursos naturales no necesariamente son turísticos, algunos van a servirle para la recreación de los locales, ¿no? Algunos para recreación y vacación de turistas nacionales y otros inclusive internacionales, pero no todos van a ser, no van a tener el mismo de nivel de atracción y tampoco el mismo, digamos, característica o esa expresión, ese valor que lo diferencia, ¿no? Y siempre es importante considerar la accesibilidad y la conectividad que tenga estos recursos, ¿no? Porque puede ser muy bonito, pero está a 7 horas, está muy lejos o está solo, ¿no? Y se convierte en un espacio muy limitado de la visita, ¿no? Y acá hay que hacer un gran análisis. Actualmente ya tenemos, no es lo mismo que en el 2010, 2012, ¿no? Que yo empezaba, por ejemplo, a estudiar en la universidad y todavía estudiaba con libros, ¿no? También, ¿no? Entonces ahora ya no, muchos recursos están en el Internet y basta un clic para ir investigando cosas muy sumamente importantes que nos van a dar criterio a nosotros, ¿no? Entonces, esa parte es súper importante. Bueno, un ejemplo para ustedes, por ejemplo, del inventario, que es la base para ustedes de todo aspecto de desarrollo, inclusive para el turismo de aventura, es, por ejemplo, acá tenemos la Laguna Parón como un recurso turístico, ¿no? Está en la categoría de tipo de categoría, perdón, de sitios naturales, tipo de cuerpo de agua y subtipo de laguna, ¿no? Y tiene una jerarquía de nivel 3. Significa que es un recurso que atrae inclusive turistas que pueden venir extranjeros y atraídos por otros espacios, ¿no? También, como el Parque Nacional Huascarán, ¿no? También está el Nevado Huascarán, que puede ser por sí un recurso, ¿no? O es un recurso en sí, y tenemos al Parque Nacional Huascarán, que es un área natural protegida y que dentro de este se encuentran estos otros dos recursos, ¿no? Entonces, acá hay algo bien importante que consideremos dentro de un recurso. Un recurso siempre va a tener particularidades. O sea, no hay recurso turístico que no tenga alguna particularidad que lo haga visitable, ¿no? Que lo haga atractivo. Entonces, cuando ustedes quieran desarrollar, actualizar recursos turísticos que ya tengan en su distrito, fíjense bastante en las particularidades, ¿no? Porque si no hay nada que lo haga excepcional, que lo haga único, que lo haga interesante, entonces probablemente estemos apostando mal, ¿no? Y otra de las cosas que hay que considerar, ¿no? También es en este caso el sistema nacional turístico, llamémosle, nos pide dentro de esta información que al final se ve así, ¿no? En una ficha. Esta es la ficha de información que nosotros vamos a rellenar, ¿no? Y ojo, Mincetur desde el 2018 pide ya de que al menos cualquier recurso tenga al menos una coordenada relacionada a dónde o bueno, coordenadas relacionadas al punto de ingreso o de acceso, ¿no? De ubicación de un recurso turístico, ¿no? Y ese también puede ser de uso de turismo de aventura, ¿no? Como por ejemplo la Laguna Parón se utiliza para actividades de turismo de aventura, el Nevado Huascarán se utiliza para actividades de turismo de aventura y el mismo Parque Nacional Huascarán se utiliza para actividades de turismo de aventura, ¿no? Entonces acá les estoy diciendo que si voy a empezar a trabajar turismo, así sea turismo de aventura, empiezo con un buen inventario para luego pensar en este tema que les voy a hablar luego de locaciones y el reglamento, ¿no? Para que vean cómo desde una puedo ir anticipándome. Bueno, les pide unas coordenadas, ¿no? Al menos las coordenadas geográficas y UTM, que son las internacionales, digamos, las homologadas, dentro de esta ficha, ¿no? Ahora, luego de esto, también les pide también información sobre el saneamiento físico legal, ¿no? Y la propiedad del recurso, porque a partir de esto se va a hacer la priorización de
la inversión, ¿no? En estos recursos o los proyectos de inversión en el futuro. Bien, ahora vamos a hablar de un pequeño caso, que es el caso del parque, del ámbito de Parón en el Parque Nacional Huascarán. Recuerda que yo les dije que, que el inventario requiere al menos un recurso, ¿no? Para poder referenciar o geolocalizar, ¿no? El lugar, ¿no? Ahora, en el caso de Cernam, y que es mucho seguro de muchos distritos de ustedes trabajan con el Cernam, eh, Cernam ya es una entidad con un poco más de experiencia en la gestión de territorios, ¿no? Ya que su trabajo es la conservación principalmente de los ecosistemas, ¿no? Y uno de esos es los ecosistemas que alberga el Parque Nacional Huascarán. Y es por eso que Cernam ha tenido que desarrollar ciertas herramientas o instrumentos que le ayuden a hacer su trabajo, ¿no? Dentro de esos instrumentos se encuentra el plan de sitio, ¿no? Que es un documento de planificación de un ámbito, de un espacio, o un sector, ¿no? Digámosle, así como en nuestra casa tenemos diferentes sectores, ¿no? Ustedes tienen sector cocina, sector sala, comedor, sector baño, ¿no? Sector, por ejemplo, dormitorio, igual en Cernam, ¿no? Tienes diferentes sectores y diferentes niveles de uso, ¿no? En estos. Ahora, Cernam, en el caso del ejemplo que ustedes ven acá, que es Parón, tenemos todo este ámbito que ven de amarillo, rojo, verde claro y verde oscuro, representa el ámbito de uso turístico. ¿Qué significa? Que por todo lo que está pintado o tiene un polígono, es por donde se va a hacer la actividad turística, no fuera de esos espacios, ¿no? Porque solamente se utiliza para ser visto, ¿no? O sea, digamos, ser observable, no para hacer actividades. Entonces, ¿cómo se utiliza Parón? Ustedes conocen seguramente más que yo, ¿no? Accedes a Parón, llegas a la laguna, hay un área donde vas a poder hacerlo, el kayak, el paseo en bote o el pádel, ¿no? Luego vas a tener un desvío probablemente hacia la Esfinge, hacia donde hay un área, un espacio donde se utiliza para escalar en roca, y un área, bueno, obviamente es especializada, ¿no? No lo hace cualquiera, ¿no? Por eso es que hay un nivel de uso especializado allí, que pueden ver en el mapa, y también un área restringida por el nivel de riesgo que tiene, ¿no? Las características del lugar, ¿no? Bueno, ese trabajo ya lo hace Cernam, y justamente se relaciona a algunas de las funciones que tienen que hacer los municipios, ¿no? Que es la zonificación o las normas para la gestión de espacios naturales, ¿no? Sin embargo, muchas veces en la gestión pública no estamos a ese nivel todavía. Sin embargo, podemos utilizar el conocimiento y el know-how que tiene Cernam para poder implementar espacios priorizados, no cualquiera, sino priorizados, ¿no? Que yo pueda invertir y pueda empezar a tener, digamos, cierto éxito en la gestión, ¿no? Bien, ¿cómo se enmarca esto, no? Igual que en la gestión pública municipal, el Cernam tiene un plan maestro, que es un plan a 20 años, se implementa cada 5 años, o sea, actualiza cada 5 años y tiene objetivos, obviamente, ¿no? Algunos objetivos van a ser relacionados a la infraestructura, otros a los productos, ya sea a ordenar la actividad turística, porque a veces puede estar desordenada, ¿no? O como diversificarla, ¿no? Mejorar la calidad de o gestionar la actividad en sí, ¿no? Y manejar, disponer residuos sólidos, que por ejemplo es el caso de los objetivos del plan del Parque Nacional Huascarán, ¿no? Bueno, obviamente esto tiene, bueno, como les decía, tiene esta ruta, ¿no? Un plan maestro, un plan de sitio, ¿no? Un plan operativo anual, ¿no? El plan de sitio, ustedes también pueden tomarlo, ¿no? Pueden hacer planes para ordenar la actividad turística, ¿no? Y bueno, hay instrumentos, ¿no? Y acá es donde quería llegar. Muchas veces en la gestión pública nosotros nos enfocamos demasiado en la capacidad de carga, ¿no? Cuando hablamos, oye, que este lugar está siendo mal gestionado, ¿no? Sí, es porque no hay una capacidad de carga definida, ¿no? Sin embargo, la capacidad de carga efectiva, ¿no? No significa mucho sin la capacidad de manejo, porque yo puedo tener el estudio, pero no puedo tener una administración. Y ahí viene una articulación muy fuerte desde las funciones municipales con el apoyo de la DIRCETUR, porque se tienen que desarrollar estos comités de gestión, ¿no? Estas organizaciones en regiones como San Martín, donde exitosamente ya se han desarrollado organismos de gestión de destinos, ¿no? O algunos comités, eh, se han,
Disculpen, tuve un percance. Bueno, le decía que en San Martín se han desarrollado estos comités, ¿no? Y ya la articulación pública-privada, hoteles, restaurantes, operadores, ¿no? Articulan y trabajan de manera articulada, ¿no? En decisiones con el municipio y con la DIRCETUR, ¿no? Entonces, es esto, no es solamente la capacidad de carga, ustedes en sus distritos pueden trabajar encuestas de satisfacción de la visita, ¿no? Fichas de avistamiento de fauna, si es que tienen un enfoque más de conservación, normas de uso y normas de conducta que son súper importantes para establecer bajo qué parámetros operan las personas acá, en qué horarios, en qué números, con qué comportamiento, ¿no? Y bueno, lo que CERNAN trabaja últimamente es lo de límites aceptables de cambio, ¿no? Que es como que un instrumento un poco más específico con relación a qué se puede permitir que pase en el espacio natural, ¿no? Y que no. Bueno, esto es de repente un poco más avanzado para ustedes, pero igual ustedes tienen que saberlo porque CERNAM es una entidad especializada en conservación y trabaja turismo. Entonces, todo esto, todo este trabajo, pues es un trabajo súper desarrollado, con bastante tiempo de trabajo, ¿no? Y es por eso que ha llegado al nivel de microzonificar, ¿no? ¿Qué significa? Y eso es algo que se debe hacer en turismo de aventura. Y los que están acá presentes y que conocen de la aventura saben que ningún lugar en una montaña o en una roca o en un río o en cualquier recurso natural tiene el mismo nivel de dificultad o el mismo nivel de riesgo, ¿no? Y debe tener diferentes pautas para su uso con relación a los usuarios y con relación a las capacidades, ¿no? Competencias que tengan los líderes, las personas que hacen estas actividades. Así es como se empieza a gestionar ya más a detalle últimamente, digamos, el turismo de aventura, ¿no? Ahora, estos ámbitos que determina CERNAM no los hace porque quieren, ¿no? Dicen ya por acá va a ser, este va a ser el mapa que yo voy a utilizar para, o bueno, que va a ser el lugar, los lugares que voy a utilizar para que se hagan las actividades de aventura, sino que hacen un análisis, una investigación de criterios legales, ¿no? En el caso del municipio, mucho de zonificación, mucho de catastro, mucho de investigar también el saneamiento físico legal, ¿no? Factores sociales con relación a la comunidad, socioeconómicos en sí, ¿no? De qué actividades económicas realizan, cuál es su grado de aceptación del turismo, ¿no? Y si tienen digamos, algún conflicto con el desarrollo del turismo, si no, o no. Las condiciones naturales que son un poco más fuertes en CERNAN, ¿no? Investigación de base biológica con relación a la flora y fauna, ¿no? Los turísticos con relación a demanda, accesibilidad, facilidades, ¿no? Y los políticos que, por ejemplo, en el aspecto de CERNAN se ve como la intención que tenga tanto el municipio, la DIRCETUR, o ONGs que puedan promover el desarrollo turístico, ¿no? O bueno, el turismo para el desarrollo sostenible, en todo caso, en el caso de ONGs. Bueno, así se tienen diversos niveles de uso, ¿no? Nivel de uso cero es el nivel donde no se puede hacer actividad turística por ciertos criterios, ¿no? Nivel de uso 1, donde se utiliza la actividad turística ya sea convencional o especializada, y nivel de uso 2, donde no solamente hay actividad turística, sino también hay infraestructura, ¿no? Entonces se va zonificando para el ordenamiento, ¿no? Bien. Bueno, el tema de productos turísticos es un poco más complejo de conceptualizar. Sin embargo, acá vamos a ver el aspecto bastante básico. Recuerdan que decíamos que un recurso turístico es la base del producto, ¿no? Es como que, a ver, pues no hay pollada sin pollo, ¿no? Algo así, ¿no? O bueno, no hay Kentucky sin pollo también, ¿no? O algo así. Digamos, para hacerlo bastante digerible, ¿no? Sencillo, ¿no? No se puede vender eso si es que no hay ese recurso, ¿no? Por eso es la base, ¿no? Ahora, cuando el recurso turístico está valorado, digamos, y esto es trabajo, bastante trabajo municipal, ¿no? Y articulación, ¿no? Cuando hay instalaciones turísticas, por ejemplo, hay un sendero de acceso, ¿no? Hay señalización para el acceso, de repente, ¿no? Hay señalética dentro del espacio, hay ciertas condiciones para la visita, ¿no? Como por ejemplo servicios higiénicos, una boletería, ¿no? Hoy hay actividades principales y complementarias, ¿no? Por ejemplo, yo voy a un lugar, voy a hacer caminata, pero luego puedo ir y hacer una visita, o bueno, puedo ir y almorzar o cenar en un restaurante o hacer otra actividad complementaria, ¿no? Y ya hay un cierto imagen y valor simbólico, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, a ver, en Cusco, ¿no?
de la montaña de siete colores, ¿no? En realidad no es un producto turístico, pero ya es un recurso turístico valorado, porque tiene una imagen para el turista, ¿no? Tiene un valor simbólico, ¿no? Un valor social de llegar a ese lugar, ¿no? Ahora, tenemos ya luego el paso atractivo turístico, cuando ya, además de que este lugar por sí solo se ha desarrollado, ¿no? Sino hay una articulación con ciertos hoteles, restaurantes, ¿no? Servicios conexos al turismo, que son servicios que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria para hacer nuestra vida, ¿no? Telefonía, ¿no? Internet y demás, ¿no? Infraestructura para acceder y salir del lugar, ¿no? Y ya hay un trabajo de imagen marca, ¿no? Y ese trabajo de imagen marca usualmente lo hace la gestión pública, ¿no? Porque todas las gestiones, todas las páginas de visitas de un lugar, de un destino, son gestionadas por la entidad pública del lugar, ¿no? Y a veces algunos operadores pues crean la fanpage de los lugares, ¿no? Y empiezan a administrarlos, pero en realidad son funciones que le corresponden al municipio o al ente correspondiente, ¿no? También puede ser articulado con el DIRCETUR, ¿no? Y bueno, al final tienes un producto turístico o destino turístico, ¿no? Que son dos conceptos muy similares, ¿no? El producto es con relación a lo que se oferta y el destino es con relación a cómo se percibe con relación al usuario, ¿no? Este lugar, ¿no? Y siempre va a ser un territorio, ¿no? Bueno, eso es un poco de productos turísticos para ir complementando esta idea. Ahora, si hasta ahí tienen alguna pregunta, les agradecería que las puedan hacer porque vamos a entrar a un tema complementario para luego no explayarnos mucho. Gracias por sus comentarios. Bien, gracias. Veo chicos inclusive de Casma, de Carhuaz. Mucho gusto. Bien, ahora hablemos de la identificación de locaciones o ámbitos, ¿no? El término locación se refiere bastante al hecho de que la actividad de turismo de aventura no se realiza en un punto específico, sino que se utilizan no solamente el recurso, sino para llegar a veces tienes que utilizar senderos, trochas, ¿no? Hay un tema de accesibilidad, ¿no? Al lugar, ¿no? Y hay un tema también de salida al lugar, ¿no? Sobre todo se puede ver en el aspecto de caminatas, ¿no? No es un recurso que utilizas tal cual, ¿no? No es una roca, no es un río, nada más, sino que es el medio en que tú accedes también a esto pueda salir, ¿no? Entonces se convierte en una locación más grande, ¿no? Es un poco conceptualizando eso, ¿no? Pero si es que esa locación yo ya la identifico y la delimito, como Cernam lo hace, eso ya se llama un ámbito, ¿no? Como los ámbitos de trabajo que nosotros tenemos, ¿no? O de jurisdicciones, ¿no? Entonces así un poco lo vamos a ir conceptualizando, porque creo que es los términos más adecuados, es más adecuado conocer a un lugar por el ámbito, ¿no? Porque sabes dónde estás trabajando y dónde no, ¿no? ¿Cuál es tu lugar de trabajo? Ahora, en esta parte sí me voy a molestar en leer para ustedes porque esto es el reglamento, ¿no? Y eso es la parte, digamos, sustancial del trabajo del día de hoy también, ¿no? De lo que hacen ustedes, van a hacer en los municipios con articulación de DIRCETUR, ¿no? En el artículo 5 del Reglamento de Seguridad para la Prestación del Servicio de Turismo de Aventura, eh, en el inciso 5.2 dice esto: el órgano competente identifica y autoriza los lugares en los cuales se desarrolla la o las modalidades de turismo de aventura en el ámbito de su competencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? En su jurisdicción, ¿cierto? Indicando como mínimo el departamento, provincia y distritos respectivos, condiciones climatológicas e hidrológicas de ser el caso, ¿no? Entendiéndose que la hidrología está dentro de la climatología, simplemente de que hay algunas modalidades que son más hidrológicas que climatológicas en general, ¿no? Como el rafting, el kayak, ¿no? Y demás. Canyoning también, ¿no? Barranquismo. Además de eso, también se considerarán, ¿no? Perdón, condiciones de accesibilidad y seguridad, ¿no? Para tal efecto, coordinará con representantes de gobiernos locales, gremios del sector turismo, entidades deportivas u otras entidades públicas y privadas, ¿no? Y esto también, cuando dice públicas y privadas, se refiere a las operadoras de turismo de aventura y a las agencias de viaje, porque no podemos dejar de lado a un actor tan importante que sobre todo tiene el conocimiento, el know-how de lo que se hace en el campo con relación a las actividades de aventura, ¿no?
Y si bien no son los mejores, quizás no siempre nos toca tener a los mejores, pues de todas maneras es un proceso, ¿no? Entonces yo creo que siempre es muy importante articular con estos actores, ¿no? Ya sea desde la agencia o si es que se desarrolla deporte en su localidad, con las asociaciones deportivas, ¿no? O con los grupos de deportes que se desarrollan ahí, ¿no? Eh, Bien, ahora, dentro de este inciso, hay unas palabras bien interesantes que dice, se identificarán al menos, ¿no? La provincia, distrito, condiciones climatológicas, hidrológicas, de accesibilidad y de seguridad. Y acá viene la parte, digamos, interpretativa del reglamento, porque ¿qué son las condiciones de accesibilidad? ¿No? ¿O cuáles son? ¿O qué criterios se consideran para considerar a un lugar accesible o no accesible? ¿No? ¿Y qué es la seguridad? ¿Con qué se relaciona? Se relaciona con la seguridad social, con la seguridad ambiental, con relación a la vulnerabilidad que tiene el espacio con relación a fenómenos naturales, se relacionará a la actividad en sí, al personal que lo hace, al equipamiento que se utiliza. Entonces, eso va a ser muy, muy interpretativo, ¿no? Y acá es donde, por ejemplo, ustedes sí tienen que tener bien en claro qué recursos hay en mi región, en mi provincia, en mi distrito, qué actividades se hacen, ¿no? ¿Qué equipamiento se utiliza, ¿no? ¿Qué nivel de dificultad tiene la actividad? ¿Qué tipo de turista hace esto? Si yo tengo toda esa información levantada y más, ¿no? Entonces yo puedo empezar a entender cómo manejar la seguridad dentro del recurso, ¿no? Y cómo mejorar las condiciones de accesibilidad o cómo considerarlas dentro de ese recurso o locación, ámbito de aventura, ¿no? Eh, y para eso, súper importante que ustedes tengan la capacidad de articular con otras entidades, ¿no? Las otras entidades están a una llamada de teléfono y a un correo electrónico, además de un WhatsApp de distancia, ¿no? Se lo digo personalmente porque articulo muchísimo con diferentes entidades y eso es lo que nos cuesta a nosotros poder articular con ellos y hacer amistad o hacer trabajo articulado, ¿no? Así que se los recomiendo totalmente porque nosotros no podemos ser todistas o poder saberlo todo, ¿no? Eh, bueno, ahora, voy a leer la 5.3 para complementar, ¿ya? Cuando el órgano competente u otra persona natural o jurídica identifique alguna modalidad de turismo de aventura no incluida en la resolución ministerial expedida por el MINCETUR, solicita al mismo su aprobación con indicación de sustento respectivo. La solicitud debe ser presentada a la Dirección General de Política de Desarrollo Turístico o a la que haga sus veces, ¿no? También en el caso de IRCETUR, que ya lo va a llevar, ¿no? En el caso de ustedes, municipios, es que por ejemplo, ya se está haciendo, a ver, actividades que son un poco novedosas, a ver, hidrospeed de repente, ¿no? Que es una especie de flotador en un río, ¿no? O de repente se está haciendo, a ver, en sus costas, en las costas de ustedes, se puede estar haciendo um, el wake surf, ¿no? Que es una especie de mezcla entre kayak y surfing. Eh, o de repente se está haciendo el tubing extremo, ¿no? Que es otra modalidad muy similar al camarotaje que se hace en Guano. Entonces, ustedes tienen diferentes actividades. Ahora, ¿cómo yo puedo presentar un expediente, ¿no? para que esto se considere? Lo más importante es recopilando la información con relación a esta actividad, ¿no? Y lo vamos a ver luego cuando analicemos riesgos, no quiero adelantarme, pero vamos a ir viendo qué compone o qué hace una actividad, ¿no? Y cómo yo la puedo describir y presentar, ¿no? Para que se agregue, ¿no? En las modalidades de turismo aventura. Ahora, en la parte derecha, seguramente ya han estado leyendo, acá hemos hecho una redacción de lo que ustedes pueden considerar para para hacer un informe técnico para la autorización de lugares, ¿no? Ojo, acá estamos hablando de autorización, ¿no? Porque eso es para autorizar. Ahora, este, ahora debe haber criterios de identificación y seguramente ya se imaginarán qué criterios estamos considerando para que se identifique un lugar, ¿no? Seguramente si recuerdan lo que hablamos sobre Cernar. Pero, sin embargo, si es que yo voy a un lugar o alguien me presenta un expediente o información para autorizar un lugar solamente considerando las condiciones climatológicas, hidrológicas, de accesibilidad o seguridad, cual fueren, entonces yo me voy a ver limitado porque puedo tener observaciones. ¿Qué observaciones van a tener luego ustedes? Observaciones con relación a la demanda del lugar, si es que hay demanda, ¿no?
con relación a, porque Misetur te puede poner esas observaciones, o Dircetur también, porque tiene que priorizar, ¿no? Y cuando prioriza va a priorizar a los recursos o lugares que sean demandados, ¿no? Los que vengan de una inspiración, ¿no? También van a considerar con relación a la zonificación, ¿no? O al saneamiento físico legal. Entonces, si yo dentro de mi investigación solamente he considerado esto que me dice el reglamento, luego me estoy olvidando todo lo que tiene que ver con el marco normativo municipal, marco normativo en turismo, ¿no? Y las pautas del inventario de recursos turísticos, porque todo es un sistema. El hecho de que ese reglamento dice esto no quiere decir que los otros dejen de ser vigentes, ¿no? De ser considerados, inclusive para el caso de turismo aventura. Y con mayor razón cuando se trata de espacios naturales. Bien, ahora, lo que sí quería discutir acá con ustedes es el hecho de la lista de coordenadas. Nosotros siempre promovemos de que un lugar que sea identificado tiene que ser identificado en su ámbito y que digamos, todo su límite, ¿no? O los vértices de este ámbito tengan coordenadas, tanto la ruta de acceso, ¿no? O la de entrada, ¿no? Los puntos de interés más importantes y el polígono por donde yo lo voy a desarrollar, porque de esa forma puedo gestionar el espacio. Si yo solamente me pongo a hacer, no pongo ninguna coordenada, ni siquiera estoy cumpliendo con lo que el inventario de recursos turísticos me pide, por lo cual no estoy haciendo ningún trabajo, ¿no? Entonces, acá el reglamento no te dice que pongas lista de coordenadas, pero es totalmente entendible. Si es que yo quiero gestionar un espacio, no lo puedo gestionar solamente diciendo se encuentra en tal distrito o tal lugar, ¿no? Y eso nos ha pasado desde el 2018, ¿no? En el 2018, cuando se lanzó ese reglamento, en Cusco inmediatamente lanzaron alrededor de 120 lugares autorizados, pero solamente la información que se tenía era la modalidad, la provincia, el distrito, localidad y sector. Tú llegas a ese sector, ¿no? Para atender una emergencia no hay nada, no sabes a dónde, por cómo se accede, no sabes hasta dónde llega el auto, dónde luego tienes que caminar, qué tipo de acceso tienes, cuál es el desnivel, no tienes nada de información, ¿no? Y así ha pasado en muchos lugares, ¿no? En algunos lugares mejores que otros, ya anexando de repente coordenadas, ¿no? Y esto va a ser sumamente importante porque cuando uno ya tiene identificado un ámbito, esto sale a través de una resolución directoral, ¿no? Y esto nos sirve a nosotros que estamos en turismo, que queremos vivir del turismo, ¿no? O los operadores, los que estamos en el sector, para justificar de que este ámbito, este espacio se utilice solamente o principalmente para uso turístico, ¿no? Recreativo, ¿no? Y no que vengan otras actividades a querer usarlas, ¿no? O que haya fines de otras actividades. Entonces esto nos sirve también como un antecedente. Sin embargo, no estamos utilizando o viendo, digamos, la profundidad del uso de estas resoluciones directorales, ¿no? Entonces, olvidémonos de pensar solamente autorizar un sector o un lugar donde se haga, porque en verdad no dice mucho para la gestión. Desde ustedes se van a dar cuenta que van a tener problemas y también los mismos operadores, porque luego tienen información insuficiente. Bueno, lo que se recomienda es de que ustedes logren tener mapeado, muy bien mapeado. Esto lo pueden hacer a través de la coordinación con asociaciones, con profesionales, con guías de alta montaña, con la escuela, ¿no? O con otro tipo de entidades, ¿no? Para que puedan hacer visitas de campo para identificar el lugar, identificar las rutas de acceso, las rutas donde se hace la actividad, ¿no? Las coordenadas, ¿no? Para la actividad, ¿no? Y también levantar muchas fotografías, porque las fotografías te dicen mucho cuál es el estado actual de un lugar, ¿no? Cuál es la condición, porque una cosa es lo que redactas y otra cosa es lo que se ve, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Ahora, bueno, por ejemplo, en esta locación que es un lugar de rappel, ¿no? Es un lugar relativamente pequeño, un ámbito relativamente pequeño, ustedes van a llenar la información con relación a este lugar, ¿no? Condición de accesibilidad, se tiene que redactar cómo se accede, ¿no? No hay ninguna pauta en el ministerio que te diga, o bueno, en la realidad que te diga, este lugar no tiene accesibilidad con auto, entonces no puede desarrollarse turismo aventura ahí. En verdad que eso no es, sino que es muy importante tener mapeada cuáles son las condiciones reales de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, desde el centro soporte de la ciudad hasta el último punto donde se puede usar el carro de repente o la unidad, hay 10 kilómetros, ¿no? Y después de eso tenemos un tramo de 5 kilómetros en trocha,
o en un sendero, ¿no? Y luego de esto pasa por otro tipo de lugar, así. Entonces vamos describiendo, pero eso se requiere mucho, mucho el hecho de hacer una visita de campo y estar atento a cómo es la locación, cómo es el ámbito, ¿no? Y la seguridad se va a relacionar a la actividad en principal, ¿no? En la condición, a la actividad que haces, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la seguridad en un lugar donde voy a hacer rappel de 10 metros a un lugar donde voy a hacer rappel de 120 metros o 200 metros, porque voy a tener que hacer pasos de cuerda, ¿no? Voy a tener que gestionar, digamos, voy a tener que tener personal calificado más competente, ¿no? Mayor cantidad de equipamiento, ¿no? Y va a variar varias cosas. Para esto sí necesitan totalmente articular con un especialista, ¿no? Alguien que conozca la modalidad y que pueda decirles, darles información sobre esto para que ustedes sean criteriosos. Porque cuando ya tienen ese criterio y vengan empresas o vengan terceros a querer desarrollar cosas en su lugar y ustedes ya tengan muy bien mapeado las condiciones de seguridad, entonces no les van a poder engañar luego, ¿no? Porque muchas personas que son de aventura pues creen que porque paran al aire libre ya lo saben todo, ¿no? Y a veces no es así, ¿no? Hay que saber justificar eso y sobre todo nosotros estar informados, ¿no? Ahora, les decía que no va a ser suficiente para ustedes que identifiquen solamente los criterios que el reglamento te dice, sino que también hay que identificar con relación al saneamiento físico legal, es decir, la zonificación y los criterios legales van a ser claves ahí, ¿no? Para asegurarse de que el lugar está saneado, de que el lugar no tiene problema o conflicto, ¿no? De que en el lugar, por ejemplo, si es que es una ruta de ciclismo, no se desarrolla en una ruta o un sendero que se utiliza para otras actividades económicas que lo utiliza la población local, ¿no? O que de repente eh, ya los locales hacen uso de esto, ¿no? Para actividades turísticas o que de repente ya se proveen servicios. Entonces hay que considerar porque son factores y criterios que me van a ayudar a justificar de por qué ese lugar debe ser autorizado, ¿no? Los criterios naturales que a veces son dejados de lado, ¿no? Es conocer el ecosistema, las zonas de vida, las condiciones climatológicas, morfológicas, las especies que existen en el ámbito, ¿no? Si es que hay alguna amenazada o endémica, ¿no? Bien, esto en la parte natural, que yo totalmente recomiendo que siempre estén al tanto y que lo mapeen, porque además esto sirve muchísimo luego para interpretación ambiental que los operadores pueden hacer, ¿no? Con relación a los componentes naturales de un lugar. Porque el hecho de que hagamos aventura no significa que no nos interese la naturaleza, ¿no? Todos somos personas, ¿no? Y buscamos productos más competitivos. Bueno, criterios políticos, por ejemplo, si es que hay apoyo de los municipios, distrital, provincial, si es que Dircetur está apoyando, no tiene el interés, o si es que hay una ONG o los mismos operadores están o la asociación de operadores tiene interés, ¿no? Entonces, estos criterios apoyan porque hay intención, ¿no? Entonces, yo estoy justificando esto. ¿Por qué se utiliza este ámbito? No, pues hay apoyo de estos, ¿no? Y este es el ámbito, ¿no? Y los turísticos finalmente, que son los más técnicos, que son lo que digamos nosotros los especialistas o administradores de turismo tenemos que defender siempre, ¿no? Considerar el análisis de que existen instalaciones turísticas, infraestructura, si es que hay servicios relacionados a la visita, señalización, señalética, paradores, ¿no? En el caso de algunas actividades, torres o plataformas, ¿no? Anclaje de actividades con cuerdas y otros, ¿no? Existencias de trochas o senderos, ¿no? De accesos principales o secundarios al recurso, ¿no? A ver, ¿qué más? Ahí, se consideran también las actividades turísticas, recursos turísticos principales y complementarios, como veíamos en el IRT, ¿no? Perfil de visitantes, se considera la potencialidad de nuevas actividades o productos e iniciativas de los sectores locales, ¿no? Entonces, si yo empiezo a hacer una investigación un poco más al tanto y relacionando lo que también trabaja CERNAP, entonces voy a tener información de sostén, técnica de apoyo para esa autorización, porque no solamente viene alguien y me dice, sí, autoricemos este lugar que quiero hacer, ¿no? Sino que, ok, ya se hace turismo, tiene condiciones, hay apoyo, ¿no? O eres tú solo, ¿no? El lugar es un lugar protegido, es un área muy silvestre, ¿no? Ya hay locales realizando actividades o no, están a favor, no están a favor, qué otras actividades económicas se hacen, ¿no? Está saneado el lugar. Entonces, si yo voy pensando en todos esos criterios, voy a hacer un trabajo mucho más preciso y completo para que luego no me reboten los trabajos, ¿no? No me reboten las cosas, ¿no? Bueno, y así es como vas definiendo, ¿no? Por ejemplo, acá el caso de Pilcomoso que hicimos en Guano. Una de las cosas que hicimos también, bueno, que se hizo en el
19 fue un trabajo para el municipio distrital de Coixco, que en ese momento lo trabajamos con la señorita Claudia, que está presente también ahora en DIRCETUR, y fue la identificación del ámbito, ¿no?, de uso turístico para una duna muy conocida ahí en Chimbote, que se llama la Duna Terror o Huamanchacate. Se identificaron las coordenadas, ¿no?, los puntos, los límites, ¿no? Dentro del polígono se tomaron las fotos y se hizo un mapa, ¿no?, georreferenciado con coordenadas UTM para que pueda quedar esto formalizado, ¿no?, y entregado a la gestión municipal y luego a la gestión provincial, ¿no?, de IRCETUR. Y también se hizo una sectorización de los lugares que se utilizan, ¿no? Al principio hablábamos de que no todos los lugares se utilizan iguales, ¿no? Para hacer actividades. Algunos van a ser para principiantes, intermedios, avanzados, de acuerdo al tipo de personal que tengo y su calificación, de acuerdo al tipo de equipamiento, ¿no?, las condiciones inherentes. Y eso es lo que también se hizo en el trabajo en la Duna Huamanchacate, ¿no? Un poco lo que hace Hernán también para decir, ¿no?, acá avanzado, acá convencional, ¿no? Entonces, estas son cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Sobre todo con gestión. Bien. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta, por favor háganme saber. Bien. Bueno, gracias por la atención, agradezco mucho, son 24. Así que muy agradecido, vamos a seguir, ¿sí? Georreferenciación de ruta, eso es un tema que de repente es un poco difícil para muchas personas, pero que en realidad resulta bastante fácil. Yo personalmente aprendí a georreferenciar rutas a través del ensayo y error y en el 2013 creo que probablemente, así probando, ¿no? Probando con la computadora o con la laptop, ¿no? Y descargando aplicaciones y demás, ya vas aprendiendo, ¿no? Pero igual esto puedes aprenderlo mucho, ¿no? Pero principalmente para lo que nos conlleva a nosotros es que una vez determinado el ámbito donde se realiza la visita de campo, ¿no? Se realiza una visita de campo y se verifica los puntos de interés, las rutas y el ámbito con uso de GPS o aplicaciones similares, ¿no? En este caso nosotros utilizamos varias, utilizamos GeoTracker que se utiliza con celular, utilizamos un reloj GPS y también utilizamos un GPS, ¿no? Y así vamos cruzando información, ¿no? Porque cada uno nos puede servir de manera diferente o complementaria. Para la georreferenciación del campo, tú vas a necesitar una cámara fotográfica para que obviamente captures esas cosas que luego tú vas a describir. Luego vas a necesitar un GPS, una aplicación o demás, una libreta de notas para tomar consideraciones o aspectos claves, ¿no? Y una ficha de identificación de locaciones. ¿Por qué ficha de identificación de locaciones? Había una ficha de inventario, ¿cierto? Ahora, nosotros también se puede desarrollar una ficha de identificación de locaciones considerando esos criterios que vamos a levantar, ¿no? Por ejemplo, condiciones de seguridad, ¿no? Condiciones de accesibilidad, ¿no? Voy escribiendo y redactando. ¿Con quién lo hago? Con el especialista que opera ahí, con el conocedor de la actividad o con el local que conoce la actividad y conoce el lugar, ¿no? Entonces yo puedo levantar información tanto de diferentes actores, ¿no? Y eso es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Y así es como, por ejemplo, al menos nosotros utilizamos una ficha de identificación de locaciones que es muy similar a la de IRT, porque sabemos que el IRT es la base de la planificación turística y las locaciones de aventura tienen que alinearse a esto, ¿no? Porque no están dentro de este sistema tampoco, ¿no? Y es lo mismo, solamente con un uso especializado, ¿no? Bueno, entonces ustedes van a considerar lo mismo que en el IRT, pero sin embargo va a cambiar, ¿no? Van a considerar condiciones de accesibilidad, como ven a la izquierda, condiciones de seguridad de la locación, ¿no? Condiciones del servicio que se puede prestar ahí, ¿no? Por ejemplo, si es una actividad de aventura, siempre va a tener sus especificidades, edad mínima, condición mínima, peso mínimo, ¿no? Salud mínima, ¿no? Riesgos que se pueden volver tangibles en ese lugar, ¿no? Y otras actividades que se pueden hacer o actividades que se hacen. Entonces así nosotros vamos identificando un poco más y sistematizando, porque la mente es frágil, o sea, si es que vamos y absorbemos todo en la mente, luego llegamos a casa y nos damos cuenta de que perdimos la noción de todo, ¿no? Entonces hay que utilizar herramientas como esta. Bien, acá por ejemplo, nosotros recomendamos que al menos puedan usar Google Earth, ¿no? Que es un sistema de información geográfica muy sencillo y que para ustedes en la gestión pública, es súper útil, ¿no? Para cualquier cosa. Inclusive yo puedo hacer una visita de campo preliminar sin ir al lugar utilizando Google Earth nada más, ¿no? Y es muy útil. Entonces esto les ayuda a tener mayor criterio también.
Google Earth de todas maneras les ayuda a entender mejor la aplicación. A ver, veamos, ¿no? ¿Qué es lo que me ayuda en Google Earth, ¿no? Digamos, el turismo de aventura o la vida en sí se relaciona, se interpreta en puntos, líneas y polígonos, ¿no? Un punto puede ser un recurso turístico, un punto puede ser el ingreso de un lugar o la salida del lugar o el punto de bifurcación de una ruta, puede ser un punto de interés, un punto de descanso, un mirador, ¿no? Una línea es la asociación de esos puntos, ¿no? Y es, digamos, el tránsito que tú haces por un lugar de un punto A a un punto B, ¿no? Y un polígono es lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo que rodea a estos puntos y líneas y les da un ámbito, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estos tres conceptos muy marcados, vamos a darnos cuenta que estos se asocian a los sistemas de información geográfica, que es como, como Google Earth, y esto lo tienen en muchos municipios y ustedes tienen sus ingenieros que trabajan, ¿no? Y que pueden ayudarlos en eso, ¿no? No necesariamente en el área de turismo, ¿no? Entonces, les recomiendo yo mucho que puedan utilizar al menos esta herramienta que les ayuda, ¿no? A poder identificar, georreferenciar, ¿no? Ahí con un clic ya tienes georreferenciado. Si desarrollas una ruta en Google Earth, te da un aproximado, una pauta bastante cercana a las características de una ruta, por ejemplo, ¿no? Distancia, desnivel positivo, nivel de inclinación del terreno, ¿no? Y demás. Bueno, eso es un poco... y bueno, ahora vamos a ver peligros y riesgos y equipamiento. Acá, principalmente lo que nos vamos a enfocar es en que entender en que se tiene que hacer que los peligros están presentes. O sea, siempre están presentes, inclusive el día de hoy, todos sabemos, siempre hemos escuchado ese speech, que los peligros o las cosas pueden pasar en cualquier lugar, y eso es cierto, ¿no? Pero no va a pasar no va a pasar siempre y cuando se haya trabajado, se haya hecho un análisis y una mitigación de este peligro para que no se convierta en riesgo, ¿no? Ahora, pero ¿qué es un riesgo? Muchas veces hablamos del riesgo, pero no entendemos no lo conceptualizamos y no sabemos cómo gestionarlo luego. Entonces, un riesgo es la tangibilización del peligro, ¿no? Es decir, el peligro hecho realidad, ¿no? Ese es un riesgo y que tiene una probabilidad y una severidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuán probable es que yo me tuerza un tobillo cuando hago una ruta de caminata, ¿no? Es más probable cuando esta ruta tenga, por ejemplo, diferentes cambios de angulación, desniveles positivos y negativos muy elevados, ¿no? 35 grados, 30 grados, 40, 50, ¿no? Grados dependiente. ¿Y cuán severo es esta torcedura que puedo tener, ¿no? Entonces va a depender de muchas personas, porque si yo estoy haciendo una actividad con un atleta, ¿no? Este atleta va a tener mayor técnica y músculos desarrollados que la severidad de un accidente no va a ser el mismo por la resistencia del cuerpo. Entonces los riesgos requieren un análisis sui generis por cada caso y por cada lugar. Y acá viene de repente la parte más difícil del turismo de aventura, ¿no? Que a veces no entendemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos una metodología, ustedes pueden utilizar también la metodología de Chile, que fue propuesta en el 2014 para 15, en donde se hace una evaluación de riesgos por su probabilidad y severidad, ¿no? Cuando es muy probable o poco probable, muy severo o poco severo, ¿cierto? Ahora, acá viene la parte interesante que les quiero contar, ¿no? Esto de análisis de riesgos, y de peligros y riesgos están muy asociados al conocimiento de primeros auxilios y del territorio. Yo no puedo hacer análisis si es que no tengo conocimientos de primeros auxilios o si no conozco el territorio y no conozco la actividad porque no voy a tener criterio, ¿no? Y acá también se requiere de un especialista, ¿no? Así que vamos a categorizar los peligros por peligros asociados al terreno, las condiciones climatológicas y las condiciones físicas, ¿no? Del lugar. Esos pueden ser unos peligros y estos también relacionenlo directamente con las condiciones de seguridad que mencionaba Misetur en el reglamento, ¿no? ¿Cómo defines las condiciones de seguridad? Ok, seguridad con relación al terreno y a las condiciones climatológicas, puede ser, ¿no? O al territorio. Eso es uno. Luego, otras condiciones de seguridad pueden ser asociadas al equipamiento que se usa, porque si no se usa adecuadamente el equipo puede ser factores de riesgo. Sí, totalmente. También a las personas que están haciendo esa actividad, los líderes, si es que no tienen el conocimiento adecuado, ¿no? Las competencias adecuadas, las experiencias, el manejo de grupo adecuados, entonces también se convierten en factores de riesgo. Y también el turista,
¿no? Finalmente. Si es que este turista no tiene, está en pánico, está nervioso o está demasiado sobrado, ¿no? Muy confiado, o de repente tiene malos comportamientos, también va a generar peligros, ¿no? Va a generar riesgos. Entonces, esto es algo que se tiene que hacer un análisis más exhaustivo, ¿no? Y así les voy dejando como que la pauta para que vayan entendiendo esto, ¿no? Luego de eso, lo que te pide el ministerio, ¿no? Y lo que se pide en el tema de gestión de riesgos es de que haya una clasificación, ¿no? Tú vas a darle una valoración. En este caso, hemos visto atrás, le vamos a dar valoración hasta el 25, ¿no? Que es inaceptable. Y vamos a decir hasta dónde nos quedamos, ¿no? Todos los riesgos tienen que estar en el marco hasta aceptable, ¿no? De 6 a 9, ¿no? Entonces, luego los clasifico con relación a todos los riesgos que he identificado, ¿no? Y finalmente hago protocolos para acción de estos, ¿no? Muchos de estos protocolos van a estar relacionados a la atención prehospitalaria, eso qué quiere decir, primeros auxilios en zonas agrestes, pero muchos otros también, algunos otros, perdón, van a estar relacionados a evacuaciones, decisión de parar la actividad y evacuar o hacer un procedimiento de atención de emergencia, ¿no? Así que esto es una parte compleja, que de hecho en sí que requiere una capacitación, pero solamente para que ustedes sepan, ¿no? Ahora, justamente les decía que todos los lugares tienen diferentes niveles de dificultad. En la escalada, ¿no? Tienen sus niveles de dificultad de todas las rutas de escalada, ¿no? Eso es algo homologado en el extranjero. También el ciclismo lo tiene, ¿no? El sandboarding lo tiene. Y entonces, ustedes tienen que investigar esto, ¿no? ¿Y cómo lo van a obtener? Llegando a los deportistas locales o de la región que están ahí, ¿no? Que están ahí esperando que los contacten, ¿no? Bueno, también hay con relación al equipamiento, obviamente el equipamiento para el reglamento tiene que ser idóneo y si no conocemos sobre este, chicos, hay un montón de información sobre equipamiento de aventura en línea actualmente, ha avanzado bastante y tutoriales un montón. Veo media hora de tutoriales, ya tengo criterios para saber cómo luce un equipamiento para ciertas modalidades, qué características tiene y demás, ¿no? Pero siempre en el reglamento y en lo que ustedes tienen que vigilar es que sea equipamiento idóneo para la actividad, ¿no? Ha habido un gran desarrollo en el aspecto de actividades verticales, montañismo, ¿no? Porque este se relaciona también a la industria de trabajos verticales y sus homologaciones son muy elevadas, pero no es lo mismo que en todas, ¿no? Por ejemplo, en ciclismo, eh, puedes tener una bicicleta armada con diferentes tipos de equipamientos, ¿no? Y no todos tienen homologaciones internacionales y demás, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy criterioso con eso también, por eso se requiere especialista, ¿no? Y las empresas tienen que tener eso, ¿no? Un inventario de sus equipos, además de tener una priorización, un trabajo en el hecho de que hagan revisiones y mantenimiento al equipamiento antes y después o durante la actividad también, ¿no? Bueno, los equipos no son baratos en realidad, ¿no? Acá hemos hecho una cotización de equipos para 6 personas en el caso de servicio de Rappel, ¿no? Y sale alrededor de 4.100 soles, ¿no? Para empezar a operar Rappel para 6 personas, ¿no? Entonces, estos son costosos, estos son equipos de gama baja, ¿no? Por si acaso, ¿no? No son equipos top, ¿no? Son, digamos, son homologados, sí, pero son gama baja, ¿no? Y es costoso, entonces ustedes tienen que, los operadores también tienen que entender que el mal uso de estos equipos, ¿no? Y ustedes también, el mal uso de estos por personal no calificado, compone un riesgo, ¿no? Porque solamente en el tema de mosquetones, ¿no? Cuando un mosquetón tiene una caída, tiene una fisura, ¿no? Este luego se convierte en un factor de riesgo con relación a equipamiento que yo voy a tener que gestionar porque podría fallar esto, ¿no? Y esto podría ocasionar un accidente, ¿no? Entonces, estas cosas sí hay que tomarlo con mucho cuidado. Y acá ustedes sí requieren desde la gestión pública un apoyo, una investigación, un trabajo, ¿no? Articulado con otros actores, ¿no? Casi finalmente, para ir terminando, tenemos las modalidades de turismo, ¿no? Ustedes ya las conocen seguramente. En su región se desarrolla bastante la escalada, se desarrolla el ciclismo, la caminata no está acá, pero también se desarrolla el rappel, el barranquismo, ¿no? El parapente ocasionalmente también, ¿no? Entonces, todas estas son las actividades ya homologadas, ¿no? Y hay algunas que van a salir y que van a venir. Seguramente tienen preguntas, oye, pero estas que no están autorizadas, estas son las que vienen, ¿no? Y que ya han sido, digamos, relativamente aprobadas por el Ministerio de Turismo, ¿no? El skybike, el columpio extremo, la escalada en árboles, el puente tibetano, el bungee jumping, ¿no? Y pues hay otras actividades como, por ejemplo, el stand-up paddle, ¿no?
y hay una que sí no ha sido autorizada todavía, que es esta, la de ciclismo, ¿no? Bicicleta acuática, ¿no? Eh, bueno, es un poco para que tenga un panorama más profundo sobre esto. Y finalmente, acá un recurso que ustedes pueden utilizar muchísimo. En el Perú ya existe un desarrollo deportivo y existen federaciones deportivas. Entonces, por lo cual yo les recomiendo de que, por ejemplo, ya hay asociaciones federadas en escala en su provincia, en su región, ¿no? También hay otras federaciones con relación, por ejemplo, al atletismo, que es al running, ¿no? Al ciclismo, ¿no? Entonces, alcanzar a estas organizaciones porque ellos ya tienen procesos desarrollados, inclusive formativos, ¿no? Y que pueden ayudar a formar personal para el turismo, ¿no? Desde el deporte. Bien, complementar esto diciéndoles que la normativa nacional en turismo de aventura está en el reglamento de seguridad, que les recomiendo que lo lean en detalle, ¿no? Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Y ya ahí existen normas técnicas, ¿no? Al principio les hablaba del sistema ISO y esto, ¿no? Ya esto homologa las actividades económicas y también las actividades de aventura, y ya existen normas técnicas de canotaje, zipline, parapente, sandboard, caminata, escalada, ¿no? Que ya han sido lanzadas por INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad. Ahora, a ustedes les corresponde también llegar a estas normas técnicas para que entiendan la implementación de estas actividades y que tengan pautas, ¿no? Esto ayuda muchísimo también al gestor público y también sobre todo al gestor empresarial, ¿no? A la empresa que empieza a promover esto, ¿no? Bien, finalmente, a ver, un ratito. Disculpen porque avance rápido, solamente que no quiero que se pase mucho tiempo. Bien, la normativa relacionada a la operación para la certificación, ¿no? Nosotros sabemos que Mincetur lanzó el reglamento de seguridad en el 2016, hubo algunas modificaciones conforme a la coyuntura. En el 2018 se agregaron las modalidades que ya les dije, ¿no? Las 16, más canotaje, 17. Y en el 2019 se modificó este reglamento con relación a agregarle también esta modificación de que se identifican los lugares y se autorizan, ¿no? Y también habla sobre las obligaciones de las agencias de viaje. Nosotros, ¿qué como gestores públicos tenemos que buscar que las empresas cumplan, ¿no? Primero, son 9 documentos que las empresas tienen que cumplir para certificarse en turismo de aventura. Una vez que el lugar ya fue autorizado, no pueden certificarse si el lugar no ha sido autorizado. ¿Eso qué significa? Que tenemos que hacer ese trabajo del cual estaba hablando hace rato con la DIRCETUR para que las empresas recién puedan tener ese certificado, ¿no? Y bueno, el primero es una asociación de 3 documentos o 3 manuales y declaraciones juradas que pide el reglamento. El primero es el manual interno de operación de las agencias de viaje, donde tienen que describir el servicio, el organigrama de la empresa y las funciones que van a tener cada una de las personas que están dentro del trabajo, cómo van a supervisar al personal en campo, ¿no? Que presta el servicio. También esto se relaciona a las declaraciones juradas que deben firmar toda persona que hace actividad de turismo aventura, ya que hace una actividad de riesgo, ¿cierto? Y tiene que tener una condición de salud adecuada. Y esto también se relaciona a la declaración jurada de prestar servicio con personal especializado. Recuerden que no cualquiera puede ser personal especializado, hay ciertas pautas. La más básica o la más usada es de que tienes que tener al menos 3 años de experiencia en campo, ¿no? Constatada a través de una constancia de trabajo, un certificado de trabajo, un curso de primeros auxilios de 16 horas al menos y un curso de atención al cliente si es que no eres del sector de turismo, ¿no? El anexo 2, que es otro de los documentos, en este caso es un programa que tiene mucha fuerza y se relaciona a los riesgos y lo que veíamos hace rato, es el programa de manejo de riesgos de atención de emergencias, ¿no? Donde el ministerio te pide que hagas una identificación de peligros y riesgos, hagas una clasificación de estos, como hemos visto, ¿no? Y a partir de eso unos protocolos para la atención de estos. Eso se relaciona a la declaración jurada de prestar servicio con equipamiento alquilado, porque el equipamiento es un factor de riesgo, como habíamos visto. También al registro de incidentes y accidentes, ¿no? Y ese registro es sumamente importante que nosotros vigilemos, porque esto muestra también cómo se ha manejado un accidente en el caso de haya sucedido, ¿no? Y si es que las empresas gestionan este documento bien, pues podrían liberarse de cualquier problema legal con relación a accidentes que no sea su responsabilidad, ¿no? Que no sea digamos, por alguna acción inadecuada que haya hecho la empresa, ¿no? Y el anexo 3, que se relaciona al programa de mantenimiento de equipos de la agencia de viaje,
Esto se relaciona también al equipamiento de primeros auxilios. Esos son los 9 documentos que se requiere, esos son los 9 documentos que requiere el reglamento para las empresas y que ustedes tienen que verificar, ¿no? Y trabajar articuladamente con el ministerio, perdón, con la DIRCETUR en este caso, para que las empresas estén preparadas, ¿no? Y si es que no están preparadas las empresas, entonces capacitarlas, hacer charlas, hacer presentaciones, ¿no? Talleres, ¿no? Para que ellos empiecen a trabajar esto de una manera más profesional. Porque uno de los grandes problemas del turismo de aventura en el Perú es de que mucha gente sabe mucho, pero ninguno lo tiene escrito, todo lo tienen en la cabeza. Así que todas las empresas empiezan a depender o sobredepender del dueño, del líder principal o quien fuera, porque solamente esa persona tiene el conocimiento, ¿no? Y eso no debe ser así, por eso es que se requieren estos manuales y programas desde el ministerio, ¿no? Bueno, bueno, y acá está un poco el detalle, ¿no? De lo que te pide el manual interno de operaciones, ¿no? Alguna pauta de, digamos, de la georreferenciación de una ruta, ¿no? En un itinerario, en este caso ciclismo, ¿no? Las condiciones para prestar el servicio, y bueno, el programa de manejo de riesgos y atención de emergencias, que es el anexo 2. Eso lo pueden tener, DIRCETUR seguramente les puedes hacer llegar también esta documentación. Bueno, el tema de la gestión de riesgos, ¿no? El análisis de riesgos y el programa de mantenimiento de equipos, ¿no? Como habíamos visto. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya servido y tengan algunas pautas y criterios para poder empezar a gestionar y accionar con relación al turismo de aventura. Bueno, finalmente, no se olviden que, bueno, tenemos un podcast en YouTube, en Google y en Spotify para los que utilicen, y pueden escuchar, aprender más de turismo de aventura en este podcast que se llama Turismo de Aventura en el Perú, ¿no? Es como un programa de radio, pero ya empaquetado, ¿no? Y listo para ustedes para que puedan aprender más. Muchas gracias. Bien, licenciado Aldo, muchas gracias también por la explicación del día de hoy, muy necesaria también para todos nosotros. Dejamos el espacio abierto por unos minutos para ver si es que hay alguna pregunta con respecto al tema del día de hoy por parte de los representantes de las municipalidades. Claro que sí, encantado. Si de repente ahí en el chat. Buenas tardes, Aldo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me saluda Ronnie Díaz de la Municipalidad Digital de Independencia de Huaraz. ¿Qué tal, Ronnie? Encantado. Primero, felicitarte, muy entendible tu exposición. Creo que ahora se entiende mejor. El año pasado tenía muchas dudas, no era muy claro lo que tenía en mente como municipio para poder también realizar todas las gestiones y contar con los lugares acreditados para el desarrollo de las modalidades del turismo de aventura. En un principio mencionabas que en el artículo 18, en la Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades autorizaban para que, pues, nos daban la autorización a los buggies, también a los tubulares. Quería preguntarte, también mencionaste que hay algunas modalidades que se van a incluir a las 16 que existen. Entonces, los tubulares están dentro de esas modalidades que se van a incluir, porque mi pregunta sería, ¿cómo puede autorizar el municipio unos tubulares para, en este caso, ¿no? Para como un turismo de aventura, si todavía no está cocinado dentro de las modalidades del turismo de aventura? Por otra parte, nos preocupa mucho, ya que pues hoy día, un poquito saliendo del tema, hoy día ha habido en el Pleno del Congreso un tema muy coyuntural sobre el orientador turístico. De repente también estás enterado. El especialista de turismo de aventura es un peligro. Realmente el MINCETUR, bueno, esto creo que no estoy echando la culpa a nadie, pero es una manera de comentario. En Ancash no necesitamos especialistas en turismo de aventura, ya que pues existen muchos guías acá. Entonces, ¿cómo se acredita un especialista en turismo de aventura? Simplemente
con una constancia que le da una agencia. Eso lo habilita para que ya él pueda